Entonces, como le estaba comentando, la prueba que corresponde hoy día la vamos a tener el día miércoles porque incluye contenido que vamos a recién ver el miércoles. Las pruebas están un poquito, eh, ¿cómo decirlo?, desfasadas, ¿bien?, o adelantadas respecto del contenido que se está viendo. Así que por eso que lo vamos a tener el día miércoles, ¿ya? Y vamos a entonces, a partir de esta próxima prueba, vamos a poder ver o revisar las, eh, las respuestas, ¿ya? Así que eso les puedo comentar por ahora. No sé si tienen alguna duda o consulta antes de iniciar lo que corresponde ver hoy. Necesito hablar con Lorena, porque no me aparece en la lista. No sé si tendrá otro nombre, porque acá en la ventana aparece como Lorena. No sé si pudiera confirmarme o darme el nombre correspondiente, porque no la he podido encontrar. Lorena, ya aparece iPhone de Lorena. Bueno, esperando que Lorena me conteste o quien corresponde que aparece como iPhone de Lorena, vamos a comenzar con el contenido de hoy, que corresponde al conservador de bienes raíces. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver eso más el archivero. Bueno, em, debemos tener presente que el conservador de bienes raíces o el servicio, o el departamento, la unidad de bienes raíces, es un organismo público encargado de mantener la historia fidedigna de las propiedades, de los bienes raíces. También dentro de su orgánica tiene que mantener o resguardar la documentación respecto del el registro de comercio, registro de minas, registro de aguas. ¿Bien? Y además, como les comentaba, el registro de todos los bienes raíces del Estado, perdón, bienes raíces del territorio de Chile. En el momento que estoy hablando con Lorena ahora, bien, entonces los conservadores de bienes raíces deben ser abogados, ¿bien? Porque en algunas partes donde la población o el territorio es más pequeño, ¿bien?, el mismo notario hace las veces de conservador de bienes raíces e incluso de archivero judicial. Por lo tanto,
para ser notario, lo primero que debemos tener es el título de abogado. Así que todos los conservadores de bienes raíces también deben ser abogados. Son ministros de fe encargados de resguardar y actualizar los registros conservatorios de bienes raíces con objeto de mantener la historia de la propiedad inmueble y otorgar una completa publicidad a los gravámenes que puedan afectar a los bienes raíces. Estudian la legalidad y otorgan validez a los títulos de propiedades, considerando la inscripción como requisito prueba y garantía de la posesión. La institución de los conservadores fue creada el 24 de junio de 1857, es decir, este es un servicio que ya tiene más de un siglo, más o menos un siglo y medio, poco más. Bien, cuando se dictó el reglamento del registro conservatorio de bienes raíces en virtud de lo dispuesto en el artículo 695 del Código Civil, ya que el Código Civil es el que también establece cuáles son los requisitos y trámites para inscribir una propiedad, un bien raíz. Además, también la propia Constitución hace referencia a el dominio que se tiene sobre los bienes, sean bienes muebles o bienes inmuebles. El artículo 446, por su parte, del COT, define a los conservadores como los ministros de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, de comercio, de minas, de accionistas de sociedades propiamente mineras, de asociaciones de canalistas, prenda agraria, prenda industrial, especial de prenda y demás que les encomienden las leyes. Por lo tanto, tal como les comentaba, no solamente los conservadores se van a preocupar de guardar, guardar la historia fidedigna de la propiedad, sino que además de otras materias que la propia ley le ha encargado a los conservadores el resguardar, como son las que acabo de nombrar, entre otras. Los conservadores de bienes raíces son ministros de fe encargados de los registros conservatorios de bienes raíces, cuyo objeto principal es mantener la historia de la propiedad inmueble y otorgar una completa publicidad a los gravámenes que puedan afectar a los bienes raíces. ¿Qué registros llevan estos conservadores? Registro de propiedades, donde van a acompañarse las escrituras de propiedad, las escrituras de hipotecas y gravámenes, las prohibiciones e interdicciones y el libro del repertorio, que se puede cualquier persona consultar para verificar algunos datos sobre la propiedad y para también determinar en qué parte se encuentra la escritura de compra-venta o la escritura que corresponda, aquellas que imponen una hipoteca, un gravamen, una prohibición o una interdicción. Ahí entonces en este registro aparece en qué libro se encuentra. También tenemos el registro de comercio con su libro repertorio, y esto es respecto de la inscripción de todos los estatutos o todas las escrituras constitutivas de una empresa de comercio o dedicada al comercio. Tenemos el registro de prenda para la prenda industrial, prohibiciones de prenda industrial, especial de prenda, prenda agraria y prohibiciones de prenda agraria. Todo esto entonces, estos gravámenes, esto como es la prenda, que se aplica a la parte industrial y también a la parte agraria de nuestro país. Luego tenemos el registro de aguas, propiedad de aguas, hipotecas y gravámenes de aguas y prohibiciones de agua. Y esto es referente a los derechos de agua que tienen ciertos bienes raíces o ciertos predios respecto del uso que le pueden dar al agua que pasa por el sector. Hay que recordar que cuando uno compra un predio agrícola, si está cerca de una fuente o de un curso de agua, tiene derecho entonces por ley a utilizar esa agua, pero acá en este caso la ley establece ciertos metros cúbicos que puede utilizar
un predio respecto del agua que está corriendo cercano a esos lugares. Entonces, esa, ese uso, ese derecho, es el que se registra que se guarda en este registro de aguas. Y luego tenemos el registro de minas, respecto de los descubrimientos, las propiedades, los accionistas, las hipotecas y gravámenes y prohibiciones de prendas. Y esto es referente a todas las minas que existen en nuestro país y que están siendo explotadas o que también se han descubierto, se están estudiando para poder explotarlas. ¿Bien? Y eso de acuerdo evidentemente al procedimiento que establece el Código de Minas respecto de estos bienes raíces. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien. Características de cada registro conservatorio. El registro de propiedades. En este registro entonces había señalado que se deben agregar las escrituras de compraventa de las propiedades, las hipotecas, los gravámenes, las prohibiciones e interdicciones y tenemos este libro repertorio, donde ya, como les había comentado, podemos entonces eh, buscar una propiedad para determinar en qué libro, más que libro, en qué año se inscribió, bajo qué foja, bajo qué número se tiene esa inscripción en el registro correspondiente. Ya. Gracias, María. Entonces voy a renombrarla porque me aparece con iPhone de Lorena, entonces por eso no me aparecía. Ya le voy a cambiar el nombre. Ya, por eso no me aparecía María. Entonces, eh, comienza ahora a nombrarse antes de ingresar como María, ya María Tolosa, porque como Lorena no me aparecía en la lista, entonces por eso estaba pidiendo la confirmación. Ya, Julia, no hay problema, Maricel. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Con respecto al tema de las escrituras, Sí, de, de las prohibiciones al margen, ¿es posible que exista una prohibición o un impedimento de venta de la propiedad por caja de compensación que se pueda escribir al margen de la escritura, un ya que no es una embargo, entidad bancaria, por decirlo así directamente? un embargo podría ser, ya, Ya, por un procedimiento ejecutivo de cobro de pesos, porque las cajas obviamente hacen préstamos, por lo tanto, si el deudor no paga la deuda, el acreedor puede solicitar a través del tribunal, ¿cierto?, en el procedimiento correspondiente, el embargo. Por lo tanto, sí se podría prohibir, o más que prohibir, limitar la compraventa en sí, ¿ya?, por este embargo. Recordar que las propiedades ya, que porque, han sido embargadas no se pueden vender así como así, sino que hay que solicitar autorización. claro, ya, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Bien, luego de firmarse la escritura de compraventa de una propiedad, esta se inscribe en el conservador de bienes raíces y para estos efectos, inscribir la propiedad en el conservador de bienes raíces tiene requisitos, ¿cierto? Además, es un requisito también
para el efecto traslaticio de dominio del vendedor al comprador. Sirve de plena prueba, evidentemente, la escritura inscrita respecto de este traspaso o transferencia, ¿bien? Porque la escritura es un título traslaticio de dominio, de acuerdo a lo que señala la ley. Por lo tanto, es un requisito, que si lo establece la ley establece que se debe inscribir la escritura de compraventa de una propiedad cada vez que, evidentemente, ocurre este hecho. Es prueba y es garantía también, ¿bien? Y es una garantía de que, y sobre todo frente a terceros, que esa propiedad inscrita a nombre de una persona es de esa persona, salvo evidentemente que una resolución judicial señale lo contrario. ¿Bien? Por lo tanto, es una garantía de el ejercicio del dominio que se tiene sobre ese bien raíz, sobre esa propiedad. ¿Cuáles son las solicitudes más comunes en materia de conservador de bienes raíces? La inscripción de propiedad por compraventa. Recuerden, cada vez que se realice la compraventa de una propiedad se debe inscribir porque lo establece así la ley. La inscripción de hipoteca específica y de hipoteca general, sobre todo la hipoteca general que establecen los bancos al momento de comprar una propiedad. Bien, se estaba utilizando mucho esta hipoteca general para el caso que el deudor del banco, incluso más adelante, pidiera un crédito y no lo pagaba, entonces con esa propiedad inmediatamente se podía cobrar el banco. Las prohibiciones que establece la ley, bien, por ejemplo, el embargo, porque no se puede vender una propiedad que esté embargada, salvo autorización del acreedor sobre el cual, evidentemente, está este embargo a su favor. Los alzamientos de hipoteca, una vez que se ha pagado completamente el precio acordado por la propiedad. Y se alza la hipoteca. Cuando uno compra, recuerden ustedes, cuando uno compra una propiedad, sobre todo con los bancos, ¿bien? Pesa una hipoteca sobre la propiedad y que dura hasta que se paga completamente el dividendo o lo que sea respecto del banco. Juan, Profe, sí, las hipotecas entran en cartera, por ejemplo, dependiendo de los días de mora, entrarían en una cartera preventiva, castigada, prejurídica, o no tienen nada que ver con el área de cobranzas. no tiene nada que ver porque la hipoteca es una carga, es una garantía que tiene el acreedor respecto del deudor para que le pague la deuda. Entonces, si tenemos que el deudor no ha pagado la deuda, lo que debe iniciar el acreedor es un juicio ejecutivo de cobro de pesos, ¿bien? Para cobrar lo que se debe y de ahí, una vez que se decreta el embargo y el deudor no ha pagado o no paga la deuda, dependiendo del monto de la deuda, es que entonces procede al remate de la propiedad, ¿bien? Y ahí se paga, evidentemente, de la hipoteca, pero recién Ahí se ahí. pagaría la deuda en total. Así es. Ya, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, profe. Hola Marcela, buenas noches. Quería consultarle qué Sí, se refiere con inscripción de prohibiciones. por eso las prohibiciones, como les estaba comentando, eh, son específicamente y básicamente para la compraventa de la propiedad. Se deben inscribir las prohibiciones y eso le estaba dando un ejemplo del embargo. El embargo es una prohibición de compraventa o una prohibición de venta porque evidentemente el dueño de la propiedad o quien tiene la propiedad a su nombre eh, es deudor, ¿bien? De alguna suma de dinero u otro tipo de obligación por el cual se está solicitando el embargo. ¿Bien? El embargo es una prohibición. Ajá. Bien, entonces la prohibición, vuelvo a repetir, es aquella que limita la compraventa de una propiedad. Bien, y para poder, si yo quiero vender esa propiedad que tiene esa prohibición, yo tengo que pedir autorización al acreedor
para poder vender esa propiedad y el acreedor me indicará sí o no, ¿ya? Además, también hay otro tipo de prohibiciones, ejemplo, cuando se compra un banco o cuando se compra una propiedad al serviu. Bien, el banco establece como prohibición que no se puede vender en tantos años esa propiedad, lo mismo que el servio. El servio señala para las casas básicas que entrega la prohibición de arrendar o vender la propiedad por espacio de 5 años. Si eso ocurre, evidentemente el servio tiene la facultad, porque también está señalado en la escritura, de retrotraer la entrega de la propiedad. Es decir, se la quita. Bien, en buen chileno se la quita, ¿ya? Porque no se cumplió con esa prohibición. Eso son Ah, algunas especies de prohibiciones, Marcela. está bien, gracias, profe. María, Profe, ¿sí? a mí me pasó una vez al comprar una casa que estaba por el Servio, que era casa básica, Ujú, y yo tenía que ir a pedir un alzamiento al Servio, alzamiento de vivienda. así Y es. por lo tanto, esta señora, el propietario, no lo pudo vender porque tenía que cumplir los 5 años y llevaba 4 años y meses. Y el serbio se la iba a quitar por el hecho de venderla, porque el serbio le dijo que ella no necesitaba entonces la casa básica que sacó por el gobierno que por el tema de la venta. Así Y es. y es complicado, es muy complicado eso. Efectivamente, María, porque evidentemente son casas básicas, por lo tanto son casas o propiedades que se entiende que si las personas postulan y solicitan ese tipo de casa es porque no tienen para proveerse, ¿cierto? Una casa eh, de mayor dinero o de mayor costo. ¿Bien? Y por lo tanto, si la persona la arrienda o la vende, se entiende que no necesita en realidad esa casa y por eso les comento que esas casas básicas vienen con esa prohibición y con esa cláusula de que si se revende o se arrienda en ese espacio de tiempo, se las quitan. Maricel, ¿Cómo está? Perdón mi atraso. hola, no hay problema. Profe, Cuénteme. claro, y aparte de eso son viviendas sociales. Por lo Así es, tanto, si la persona la vende, eh, después nunca más va a poder optar a una vivienda social. así ¿Por qué es. razón? Porque ya el Estado le dio una casa y ella la vendió. Entonces ya después ella quiere postular a un proyecto o algo así, ya le van a decir, no, sabe que usted no puede, porque ya se Así le dio. es. Así es. Eso quería Efectivamente, saber. Maricel. Ya, creo que los tengo todos dentro de la lista ya. Leandro, Profesor, buenas noches. buenas noches. Con el tema de las viviendas, Ujú. yo estuve viendo que, por ejemplo, es ilegal arrendarla o, bueno, lo que estaba diciendo recién la compañera, todo eso que están diciendo. Pero en el caso de que yo quiera simplemente no usarla, si la casa ya se la dieron a uno, esa parte no entiendo por qué es ilegal, porque no se la estoy prestando a nadie, no la estoy arrendando, pero al ser de uno, si uno tal vez no tiene ganas de estar, creo que está en su derecho también, ¿no? Sí, pero es que esto es solamente respecto a las casas básicas o casas sociales o bienes sociales, pero también hay departamentos básicos o sociales. Bien, esto es que entrega el servicio a las personas de escasos recursos. Ahora, si usted se compra una propiedad, un departamento a una constructora, ¿cierto? O a una, eh, o que es de mayor envergadura, usted sabe lo que hace. ¿Ya? Aquí solamente esta prohibición es respecto, como les comentaba, respecto de las viviendas sociales o viviendas básicas. Mm. Nada más que eso. Claro, ¿Ya? las viviendas que da el El Servio en Estado, este caso. el Estado, la municipalidad, ¿cierto? Esas son.
¿ya? ¿Y por qué, vuelvo a repetir, por qué ocurre esto? Porque se entiende que son viviendas para personas que no tienen los recursos para comprarse una casa, ¿cierto? Una constructora, no sea eh, el PI o Abramovich, no sé, todas esas inmobiliarias que hay o empresas que venden propiedades, no tienen para comprarse eso, ¿ya? Entonces, se entiende que si yo postulo a una de esas casas o esos departamentos, esas viviendas, es porque no tengo los medios y por lo tanto voy a utilizarlo para vivir ahí. Por eso que también les piden un monto muy, muy bajo, ¿ya? No sé Claro, en sí, cuánto sí. esté ahora, pero no sé, 300.000, 800.000 pesos y le entregan la casa y listo, ¿ya? Ok, disculpe la última Ujú. pregunta, profe, para no Sí, interrumpir, pero sí. cuando esta persona accede a esta casa, ¿no? Por el medio del Serviu, Ujú. ¿no puede dejar algún familiar? Tiene que ser la persona que optó por ese subsidio, sí o sí, ¿no? No puede dejar Claro. a un hermano o a un primo, no puede. No, no, porque vuelvo a repetir, se entiende que, por ejemplo, usted, Leandro, ¿ya? Usted postuló ese tipo de vivienda y el Servio le entregó esa vivienda. Es para que usted viva, porque usted es el que no tiene los medios. Entonces, si hay otra persona en esa propiedad, entonces yo, Servio, entiendo que usted no la necesita. ¿Bien? Ahora, es por el periodo de tiempo, o sea, por estos, los 5 primeros años. Después usted sabrá lo que hace, ¿ya? Pero los cinco primeros años es la prohibición. Ah, claro, sí. Claro, después de los 5 años, sí, ahí yo puedo dejar a quien quiera. Claro, ahí Claro, usted tienes razón. puede arrendarla, venderla, Sí, prestarla, dejar a quien quiera. Está lo mismo, pero son los primeros 5 años. bien, gracias. Maricel, Hoy en día, por ejemplo, para las personas que están en el 40% de vulnerabilidad, son 30 UEFs que tiene que tener para poder postular para una casa. Porque generalmente se generan en comités claro. y no es nada como dice usted y uno tiene la plata y le dan, pues yo llevo como 8 años esperando. Entonces la directiva del comité es la que no se ha movido en ese caso. Yo conozco No, pues varias si tú personas sabes que la en cosa no es comité. bien. No, pero yo conozco varias personas en comité y que ya no se demoran nada en sacar, el comité no se demora nada en obtener esas propiedades. No, seguramente que esas personas entran en la nada, po, cuando ya que está la lista de espera o falta juntar la cantidad de personas para entrar a Servio, ahí buscan otras personas, teniendo el No ahorro, sé, claro, es más fácil. no sé, pero por Pero eso le digo, pero yo he conocido buscan por lo menos unas 4 personas que han estado en comité y no se han demorado nada en el comité. El claro, comité no se ha demorado nada en obtener las propiedades. sí. No sé a qué Ahora se deberá. lo otro es el DS49, DS59, que hay 19, algo así. El Es el más 19, baratito, pues. el 19 y el 49, porque el Claro, DS1 el 19 parece que es más baratito, claro, que tienes que tener como no, poquita UF, en la práctica es poco, pero la verdad que tenéis que tener mucho más que eso para que te den la opción, y a 30 menos que UF, tenga un montón de... 30 UF, ¿cuánto es más o Sí, menos? 30 No, UF hoy no, en día son como 1.100.000, ya, un millón que no ciento se aguanta este el UF, cincuenta. no se aguanta este el UF. Un abogado como usted no sabe esas cosas. No, no sé, Oh, porque no uso la UF, solo UDM. ah, ya, Entonces, no, profe. sí, entonces no, Esa es la que se, esa es la que se usa para sacar los partes. no, y no solamente los partes, pensiones de alimentos, Sí, pero las pensiones las están en UTM, multas, claro. claro, entonces, hoy día por lo menos Claro, pues se usa se más ocupa la la UTM. UTM, la UF que casi no, Nosotros nada. con el cobre, baja el cobre sobre la UF. Así es. Ya, profe, no lo distraigo más, si no los van a retar. Ok. Leandro, Profesor, ¿por Profe, qué, profe, sí, Leandro. quería preguntarle, el personal del Serviu, cuando hace estas fiscalizaciones a las casas, que va chequeando todo esto, ¿no? Todos los requisitos que deben cumplir al momento ya de entregar las casas. Ujú. ¿Por qué es tan poco personal el que trabaja en Santiago? Porque estoy viendo que prácticamente son contados con los dedos los personales que hacen el rastrillaje. ¿Qué explicación se Porque puede dar a eso?
porque en todo lo que es fiscalización en general, en todos los órganos del Estado, hay poco personal, en general. Ya, no solamente en el Servio, la Dirección del Trabajo hay poco personal para fiscalizar, OS10, que es con lo que yo más trabajo, también hay poco personal para fiscalizar, entonces es muy, muy poco el personal. Y evidentemente porque también eh, desde un tiempo a la fecha lo que se ha tratado también es de reducir el tamaño del Estado. Entonces al reducir el tamaño del Estado significa que hay menos funcionarios públicos. Al haber menos funcionarios públicos hay menos fiscalizadores. Eso es lo que pasa. Claro, claro, está bien. Clarísimo. Esperanza, Pero por eso la carrera es pura huevón. Ahí está. Profesor, Sí. ¿sí? ¿A qué se refiere con hipoteca específica? Si me puede explicar un poco eso, por favor. La hipoteca específica es la que pesa sobre la propiedad y que se debe alzar una vez que se paga la deuda total que está asegurando la hipoteca. Ah, ok, Es- perfecto, gracias. Levantamiento de gravamen. Marisol, Profe, ahora que dice usted, Oye, toca claro, quería hacerle una al Álvaro. consulta. perdón Marisol. Los, a veces piden, por ejemplo, técnicos jurídicos para carabineros. Ujú, No sé si se ha escuchado usted o lo ha visto, pero para un tema de administración. ujú, Yo he visto. sí, Ya. ¿Este curso los sirve para eso no, o porque no no? ustedes no van a ser técnicos jurídicos para No. evidentemente ostentar el título de técnico jurídico, tiene que inscribirse, ¿cierto?, en un instituto para ¿Sí? obtener el título de técnico jurídico. O sea, tiene que realizar la carrera de técnico Sí, jurídico, son 2 años más 2 o años menos. y medio. Sí, una cosa así, efectivamente. Sí. ¿Ya? Esto sería como para empezar, ¿ya? Para tener estos conocimientos muy básicos y que si le gusta, evidentemente, después seguir estudiando técnico, jurídico o derechamente la carrera de Derecho. Bien, Perfecto. Tiene cagando ese día con esa. Oscar, Profe, sí, yo tengo una consulta. ujú, Resulta que lo que usted estaba hablando del conservador de bienes raíces. Yo tengo un problema con el tema de la casa de mi suegra, la cual se la dejó su abuelita, se la dejó en vida, ¿ya? O sea, se la dejó, tiene escritura. Entonces, mi suegra no ha podido hacer la posesión efectiva de esa casa, pero ella viviendo ahí 20 años. ya, Ellos se casaron, ellos se casaron, pero mi abuelito, San Miguel, falleció primero. Después falleció ella. Esa era la duda que tenía. tienes que realizar la posición efectiva igual. Pero cuando hemos querido hacer el trámite no hemos podido. Si quiere, llámeme después, escríbame, ¿ya? Ah, Y ya, profe. vemos ese Ya, tema, yo le ¿ya? escribo, profe. Ya, ok, Ya vale, profe. Gracias. listo. Ya, voy con el chat. Julia, Profesor, una pregunta con respecto a lo que estaba hablando hace mucho atrás. sí, qué Son cosa. dos preguntas en realidad. Ujú, Por ejemplo, ¿los usufructos son heredables? no, ¿No? no. Y, por ejemplo, si una magistrada determina un usufructo a menores de edad y Ujú. fallece la madre, ¿qué pasa con ese usufructo hasta que el menor cumpla mayoría? Depende el tiempo que se indica en la resolución respecto del usufructo, porque tenemos Me refiero directamente con una propiedad. sí, por eso es que los usufructos pueden ser perpetuos, es decir, por toda la vida del usufructuante, o temporal, y eso se establece por cierta cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de un usufructo otorgado en favor de los menores como pensión de alimentos,
eso debería durar hasta que cumplan la mayoría de edad establecida en la ley, es decir, los 21 años, o hasta los 28 si se encuentran estudiando, o si siguen Entonces, estudiando. por ejemplo, si yo me encuentro en el conservador de bienes raíces y voy a leer, hago un estudio de título, veo la escritura y al margen me aparece un usufructo y dice perpetuo, esa propiedad no puede ser vendida. Sí puede ser ¿Es vendida, así? lo que pasa es que Puede ser puede vendida. ser vendida, lo que pasa es que evidentemente vamos a tener que revisar de quién es ese usufructo perpetuo, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, Ya. el usufructo es en favor de una persona, entonces si esa persona fallece, murió el usufructo, o sea, o desaparece el usufructo, ¿bien? Ah, Entonces, perfecto, eso es lo que por hay que eso no es revisar, heredable, ya entendí. Ya entendí. exactamente. Ya, la segunda pregunta es, una vivienda. Están todas estas las posesiones efectivas y uno de los herederos de primera línea compró sus derechos. Ujú. Por ejemplo, un heredero directo, falleció su mamá, pero sus otros herederos directos son los tíos, por ejemplo. Y le compró el derecho a 3 de 2. ¿Ya? Y después, estos dos que quedan quieren vender esa propiedad. Sin embargo, el heredero directo, el sobrino, quiere por ejemplo, comprarle los derechos a ellos dos, a estos dos herederos directos que quedan, pero ellos se niegan y quieren vender. Eh, si no llegan a un acuerdo, se tienen que ir a juicio de partición. Así es. Y el juicio de partición, por ejemplo, si la propiedad vale, no sé, 200 millones de pesos, el juez partidor determina con cuánto se queda de esa propiedad. Al juez partidor y al secretario también que hace o sea, el que hace las veces de secretario, porque el juez partidor debe tener un secretario, Ujú. se le fija una remuneración y esa remuneración se paga con el producto de la compraventa, por todo el proceso que Y se ese debe dinero, realizar. perfecto, y ese dinero, disculpe, pasa a la tesorería. No, porque ese dinero después se tiene que entregar a los herederos, en la parte que le corresponde a Parte de cada eso. uno de ellos. Claro. Ya, y por ejemplo, ¿de qué manera se le podría hacer entender para que no llegara a un juicio de partición al heredero directo que quiere comprar los derechos, pero que no hay posibilidad, sino que las otras dos herederas directas quieren vender, porque no les conviene vender sus derechos, porque obviamente vender la propiedad directamente les daría mucho más beneficio. Es que yo creo que es parte de la conversación porque el heredero que quiere comprar los derechos puede comprárselo al precio venal, es decir, al precio, al precio comercial. Entonces, Sí, está bien, no necesitarían pero vender. Si le compra, no sé, si la propiedad vale 100 y a cada una de ellas les corresponde 20 y el heredero que está comprando los derechos se los compra 20, no, yo no entiendo estarían eso, pero perdiendo por nada. ejemplo, yo entiendo eso, pero si ellos no quieren directamente venderle a ese heredero, él debe salir de la propiedad. No necesariamente, ¿ya? Porque ahí tendríamos que ver. Lo que pasa es que hay otra alternativa también, porque ahí hay que dividir la propiedad en los porcentajes que les corresponde a cada uno de ellos. Entonces, cada vez esos herederos podrían vender solamente su parte, no el total. Ok. ¿Ya? Profesor, y la última pregunta, que es Ujú. como indirecta. Si una persona tiene por ejemplo, una estafa por el Banco Estado, ¿se le puede prohibir o es un derecho el que no le saquen la plata de la libreta de ahorro de la vivienda? ¿Quién demandó por estafa? ¿O quién se querella por estafa más bien? El banco, hacia la persona de la cuenta. ¿Ya? Y por ejemplo, esa persona quiere acceder a una vivienda Ujú. y quiere tener plata en la vivienda del ahorro, pero dice, no, yo hice una estafa, entonces cada dinero porque está con un juicio, y cada dinero que entra a su cuenta, el banco se lo va a quitar porque está con una demanda judicial. Porque el banco no le puede quitar el dinero sin resolución judicial. El tribunal es el que determina si es una estafa
determinará evidentemente a quién le debe devolver el dinero, pero el banco no puede tomar el dinero porque sí, si no tiene autorización del tribunal. Lo que puede hacer es paralizar o bloquear la cuenta para que la persona no pueda retirar el dinero. Nada más, pero no se puede quedar con el dinero, porque eso es apropiación indebida. Ah, ok. Ya, profesor. Muchas gracias, me quedaron claras las dudas. Ok, si tiene más dudas respecto de la partición, Julia, podemos conversar después por interno, ¿ya? Porque por eso le digo, un poquito más complejo de lo que se ve ese tema. Sí, lo que pasa es que yo vendo propiedades y hago posesiones efectivas. Ah, ya, Entonces, y también veo un poco el tema de expropiaciones. ya. Ah, ya. Entonces, igual podemos conversar porque también, bueno, también hago corretaje y hago clase de corretaje, así que por eso después si quiere conversar, Ah, estupendo. Gracias, profesor. ¿ya? ¿Alguien más había levantado la mano? Ya, entonces seguimos. Cancelación de los registros de hipotecas y alzamiento de prohibiciones. El deudor de un crédito hipotecario, al terminar de pagar la deuda, debe solicitar al banco que suscriba una escritura pública de cancelación y alzamiento. Hoy día, el banco, por lo general, no sé si todos, pero por lo menos que me ha tocado ver, tienen un plazo para redactar esa escritura de alzamiento o cancelación y alzamiento. Por lo tanto, ya no es que la persona tenga que ir, solicitar que se levante o que se redacte esa escritura, sino que el banco tiene que confeccionarla de oficio. ¿Bien? Por eso digo, no sé si todos los bancos, pero por lo menos así está señalado en la ley que ya no es necesario que él, vuelvo a repetir, que la persona, ¿cierto?, que ha pagado toda la deuda vaya y solicite el trámite, sino que hoy día tiene que ser de oficio. Alzamiento de prohibiciones del Serviu por plazo vencido, solo propiedades Serviu, Ley 20.868. A requerimiento de cualquier persona y sin documento alguno, el conservador deberá alzar las prohibiciones de grabar, enajenar y celebrar acto o contrato alguno que importe cesión de uso y goce de la vivienda, sea a título gratuito u oneroso, sin previa autorización del Serviu o sus antecesores legales transcurridos el plazo por el cual se hubieran constituido. Esto es lo que estábamos hablando delante de esta prohibición de los 5 años, en donde evidentemente las viviendas sociales no se pueden arrendar o vender por el espacio de generalmente 5 años. Bien, antiguamente, Ley 20.868. antiguamente también las personas tenían que ir, solicitar que se alzaran estas prohibiciones. Hoy día eh, solamente la persona concurre al conservador, perdón, concurre al conservador para que éste realice ese alzamiento. ¿Ya? No es necesario que el servio intervenga en eso. Alzamiento de prohibiciones, decreto ley 2695 por plazo vencido, alzamiento de prohibición establecida en el artículo 1754 del Código Civil. Al requerimiento del propietario del inmueble, el conservador deberá alzar la prohibición establecida en el artículo 1754 del Código Civil por tratarse de una norma derogada. A requerimiento de cualquier persona, el conservador deberá alzar las prohibiciones de plazo establecidas conforme al decreto ley 2695, transcurrido el plazo por el cual se hubiera constituido. Aquí también ocurre algo similar en el conservador respecto de las escrituras de compraventa. Y aquí, entonces, el artículo 1754 fue derogado, por lo tanto, toda prohibición que hubiese estado fundamentada en ese artículo debe ser alzada porque ya la norma no tiene vigencia. Por lo tanto, entonces esa prohibición tampoco tiene vigencia. Respecto del decreto ley 2695, debe estarse al plazo establecido en la escritura, conforme a esa prohibición. Una vez que transcurre el plazo, entonces el conservador también debe alzar esa prohibición que señala ese decreto ley. Carpeta de estudio de títulos hasta 10 años, incluye copia con vigencia, gravamen, prohibiciones y certificado de títulos. Esto es lo que se conoce como el estudio de títulos, ¿bien? Que por regla general son 10 años, pero en algunas ocasiones pueden ser de mucho más atrás cuando la historia de la propiedad es muy complicada. ¿Bien?
A mí me ha tocado realizar estudios de hasta 50 años hacia atrás respecto de propiedades que, vuelvo a repetir, su historia es bastante complicada, hay mucho traspaso, mucha división, etcétera. Entonces ahí hay que hacer un estudio mucho más atrás. Esta carpeta de estudio de títulos contiene copias autorizadas de la inscripción de una propiedad con constancia de su vigencia, certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones, también conocido como GP, y un certificado donde se hace mención a los títulos anteriores, hasta 10 años de una propiedad. Si solicito esta carpeta, no es necesario pedir los documentos por separado. Bien, cuando se realiza una compraventa, sobre todo en el corretaje de propiedades, uno generalmente elabora esta carpeta, ¿bien?, con todos los documentos necesarios para mantener la historia fidedigna. Ahora, esta carpeta o este estudio de títulos es que entrega el conservador, pero existen otros títulos más, ¿bien?, que se deben solicitar en distintos organismos para completar esta carpeta. Por eso que también este estudio de títulos debe ser bastante completo y no solamente con lo que indica o con lo que entrega el conservador, sino que debemos ir a otros organismos, municipalidad, SERIO, eh, la Tesorería General de la República, para obtener otros antecedentes y así poder completar esta carpeta para la compraventa de una propiedad. Copia de inscripción con vigencia o dominio vigente del registro de propiedad es una copia autorizada de una inscripción que indica quién es el actual dueño de una propiedad. Y este certificado de dominio vigente puede ser con inscripción o sin inscripción, o resumen, ¿cierto? Un extracto de la escritura de compraventa, puede ser con o sin copia. Bien, y eso es para simplemente saber quién es el actual dueño o a nombre de quién, más específicamente a nombre de quién actualmente está inscrita esa propiedad. Copia de inscripción sin vigencia del registro de propiedad. Es una copia simple de la inscripción de una propiedad. Habitualmente se requiere para obtener una copia de un título anterior, posesión efectiva, testamento, etc. Bien, estas copias que a veces se solicita la posesión efectiva y el testamento, por lo menos cuando yo hago testamentos, solicito que sea con vigencia para saber quién es el actual, a nombre de quién está actualmente inscrita la propiedad. Bien, porque ahí tenemos efectivamente los datos necesarios, ¿ya? Y en las posesiones efectivas solicito la copia, más que el certificado, la copia de la escritura. Porque también la escritura puede tener anotaciones al margen, entonces revisando la escritura, teniendo la escritura, uno tiene la información más fidedigna. Por lo menos yo lo hago así, no me fío mucho del certificado de dominio vigente para esos temas. Certificado de los registros de hipotecas, gravámenes y prohibiciones de una propiedad. Es un certificado que incluye los gravámenes que afectan un bien raíz como hipotecas, servidumbres, usufructos, etc. y prohibiciones como embargos, impedimentos bancarios o del servio para vender, entre otros. Algo que ya nosotros hemos conversado. Certificado de deslindes, solo propiedad de servio y ley de copropiedad 19.537. Este, evidentemente, hay que actualizar porque hoy día la ley, eso no lo había revisado. La ley de copropiedad es la 21.442, la 19.537 está derogada. Es un documento que acredita cuáles son los deslindes de un predio según los planos de copropiedad, loteo, fusión o subdivisión aprobados por la respectiva dirección de obras y archivadas en el conservador. Se genera cuando se archiva un plano de copropiedad inmobiliaria o en el caso de inscripción de dominio que no tenga los deslindes en su descripción. Por lo tanto, este certificado de deslinde se solicita en el conservador, pero también podemos recurrir al DOM, a la Dirección de Obras Municipales, para solicitar el mismo documento. Bien, así que podemos pedirlo en ambos lados. Copia de inscripción de los registros de hipoteca, prohibiciones o aguas es una copia simple de la inscripción del respectivo registro. Habitualmente se requiere como cumplimiento
del estudio de título. Y la copia de planos permite solicitar una copia certificada de un plano de copropiedad, subdivisión, fusión o ley de venta por piso archivado en el conservador de bienes raíces. Bien, podemos ir, solicitar el plano y solicitar una copia de ese. ¿Cuál ley, Maricel? Me parece que la de Copropiedad. A ver, Copropiedad. sí, 21.442. 21.442. 442. 42. Esa es Ahí la está. actual Gracias. norma que rige la copropiedad. Perfecto. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿Comentarios? Julio, ¿sí? Así es, Julio, sí, sí. Bueno, además de otros documentos, cierto, que hay que tener, pero sí, evidentemente, evidentemente hay que tener esos documentos antes de. Por eso lo digo, pero otros documentos también que se deben solicitar, firmar con el comprador, perdón, con el vendedor, así que hay otros temas también que hay que hacer previo a. Bien, perdón, ¿dudas, Maricel? Profe, ¿cuánto tiempo una persona tiene desde que compra una propiedad para inscribirla en el conservador de bienes raíces? Bueno, la escritura tiene una vigencia, la escritura de compraventa tiene una vigencia de 60 días, por lo tanto, 60 días tiene para inscribir. Ahora, si se inscribe después, puede hacerlo igual, pero te va a tener que obtener copia fiel del original en la notaría. Ahora, si se demora más de un año, bien, va a tener que ir al archivo judicial, porque al menos una vez al año las notarías envían toda la documentación que tienen en en el lugar. Por lo tanto, 60 Ya, días con la copia original, o bueno, la copia, ¿cierto? Sí, bien digo, la copia original, pero la matriz siempre va a quedar en la notaría. Entonces tenemos para inscribir la propiedad. Luego tenemos que pedir copia para poder ir a inscribir ya, nuevamente. copia al archivero judicial. Claro, notaría o archivo Archivo judicial, judicial. dependiendo de cuánto nos demoremos en inscribir. Ya, pero, por ejemplo, ya, si una amiga compra una propiedad Ujú, y ella no inscribe esa propiedad en el conservador de bienes raíces, ya viene ujú. siendo casi 5 años. ¿Ya? Eh, ¿Cómo se podría llamar a eso? Descuido. Porque la propiedad, si no está inscrita, es porque, o sea, si no está inscrita el nombre, la propiedad en lo legal no es de ella, algo así. Sí y no, ¿ya? Porque Sí, vuelvo a repetir, el conservador, ¿cierto? Guarda la historia fidedigna de la propiedad, por lo tanto, ante terceros, esa propiedad sigue estando a nombre del vendedor, no del actual dueño de la propiedad, ah, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede traer algunas consecuencias, por ejemplo, si el vendedor entra en insolvencia, los acreedores van a embargar la propiedad. ¿Bien? Entonces la persona que compró la propiedad y no la inscribió va a tener que participar en el juicio, contratar abogados, ¿cierto? Para interponer las acciones legales que correspondan. Mientras también inscribe la propiedad. Entonces va a tener que pagar, ¿cierto? Va a tener que invertir mucho más dinero de lo que invertiría en la simple inscripción. ya, ya, profe. Una consulta más, ¿qué pruebas los toca hoy? Ninguna, ¿Puedo averiguar eso? ninguna. El miércoles vamos a tener prueba, Maricel. Ah, el miércoles. Sí, Ya, el y el miércoles porque miércoles se tratará de esto, no de lo anterior. de esto y de lo que vemos el miércoles. Ah, ya, 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 ya. ¿Y ahora el miércoles? Ya, profe, eso era. ¿Listo? Esperanza. Gracias. Profe, ¿qué ley era la que le mencionó a la compañera? Que no alcancé a escuchar, se escucha entrecortado. ¿Qué Ley papel? 21.442. Se los voy a anotar en el chat mejor. Gracias. Bueno,
Ahí está en el chat. Julia. Profesor, disculpe, es Ujú. como una pregunta respecto a la prueba. Pasa que la vez pasada, cuando se hizo la prueba, yo estaba en una reunión de trabajo y contesté súper rápido y no me concordaba como las preguntas con lo que habíamos pasado en la materia. Y después entré a la siguiente clase, tuve problemas con el teléfono y escuché como la mitad de la clase y nunca supe en realidad qué iba a pasar con la prueba, si se repetía, si se quedaban esa prueba ahí, no tengo idea qué pasó. Revisé la prueba hoy día me indicaron cómo podía ingresar a verla. Y Ujú. sí, tenía las tres últimas preguntas, eran no correspondía al contenido de la prueba o de lo que teníamos que haber visto. Ya, Ya, así que ok. ahora que hoy día lo pude revisar, voy a preguntar qué va a pasar con esas pruebas, cómo va a ser. Ya que si se va a mantener o se van a eliminar o se va, no sé, va a agregar algo. Así que eso lo voy a consultar Ok. ya mañana. Y ¿Ya? la compañera anterior dijo que había una prueba el miércoles entonces. El miércoles, sí, de lo que veamos hoy día y el miércoles. Porque esa prueba que le vamos a tener hoy día, Perfecto. pero Ok, esa prueba tiene preguntas de materia del próximo miércoles, entonces por eso la voy a correr simplemente para que incluya ambos contenidos, porque si no, evidentemente tampoco correspondería que, ¿cierto?, se preguntara contenido que no hemos visto. claro. Profesor, ¿y cómo le puedo hablar directamente a usted para los otros temas de propiedades? A mí, le voy a dar a ver. Pero, ¿usted está en el chat, en el WhatsApp del Sí, curso? ¿Sí? sí, sí. Ya, ahí aparece mi número, o si quiere se lo anoto en el chat ahora mismo. Ya, profesor. Gracias. Esa era la pregunta. Me escribe por el WhatsApp o le doy el número. No me dijo. Ok, profesor. Sí, le escribo al WhatsApp. Ya, ya, por el WhatsApp entonces ahí conversamos. Sí, profesor, gracias. Ok. Recuerden que en el WhatsApp, como aparece mi número, ustedes me pueden escribir directamente a mi número y no va a aparecer en el WhatsApp tampoco, sino que vamos a comunicarnos directamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Consulta. Son las 8:10 para que nos vayamos a un pequeño recreo. Ya, entonces vamos a un pequeño recreo. Son las 8:10, 8:20. Nos juntamos nuevamente.
Bien, volvemos. Registro de comercio. Solicitudes comunes. Constitución de sociedad en el registro de comercio, no modificaciones. Una vez emitido por la notaría el extracto de la escritura de constitución de una nueva sociedad, debe inscribirse en el registro de comercio del conservador. Esta inscripción, evidentemente, se debe realizar cuando se firma una escritura en notaría, una escritura de constitución de sociedad en notaría. ¿Bien? Porque si constituimos la sociedad a través de la página Empresa en un día, esta inscripción es en forma automática a través del sistema. No es que entonces necesitemos un extracto de la escritura, ¿bien?, para ir a inscribirla al conservador. En el caso de Empresa en un día, eso es automático. Además, también en este caso, si lo hacemos la constitución tradicional, es decir, firmamos escritura en notaría, tenemos que llevar el extracto al diario oficial, para la publicación, luego la inscripción al conservador de bienes raíces, es más caro, es más costoso que si lo hacemos por el portal Empresa en un día, que es más económico y además es más rápido. Migración desde Empresa en un día al registro de comercio en oficina. Una vez emitido el certificado digital para migración por parte del registro de empresas del Ministerio de Economía, este debe ser inscrito en el conservador y publicado en el diario oficial en el plazo de 30 días. Vuelvo a repetir, en este caso, en Empresa en un día es todo automático. Inscripción de extracto de sociedad en el registro de comercio. Una vez emitido por la notaría, el extracto de modificación, disolución, transformación, saneamiento, rectificación del notario, resiliación, entre otros, debe inscribirse en el registro de comercio del conservador. Lo mismo que si se hace alguna modificación en la página Empresa en un día, ¿bien?, se hacen las modificaciones y todo eso se inscribe automáticamente a través del sistema. Inscripción de poder y revocación en el registro de comercio. Una vez emitida por una notaría la escritura de poder y o revocación de una sociedad, debe inscribirse en el registro de comercio del conservador. Copia de inscripción de la constitución de una sociedad con anotaciones marginales, con vigencia, es una copia autorizada de la primera inscripción realizada en este registro de comercio respecto de una sociedad, la cual indica que no hay nota o subinscripción de que se le haya dado término. Copia de inscripción de modificación de una sociedad sin vigencia es una copia autorizada de cualquier inscripción del registro de comercio. Certificación o certificado de vigencia de sociedad al registro de comercio, documento que certifica que no hay nota o subinscripción al margen de la primera inscripción de que se le haya dado término a la sociedad. Certificado de vigencia de poder del registro de comercio, documento que certifica que no hay nota o subinscripción al margen de la inscripción en que se haya otorgado poder a un mandatario, representante o gerente de que se le haya revocado. Certificado de capital para publicación en diario oficial es un certificado que indica el capital actual de la sociedad. Notas marginales en el registro de comercio. Este trámite solo se realiza en el registro de comercio para anotar al margen de una inscripción social. A modo de ejemplo, las designaciones de apoderado, cláusulas de duración, en empresa limitada o sociedad limitada, fallecimiento de un socio, en EIRL, artículo 10, etc. Esas notas marginales que se pueden realizar en las escrituras, que vuelvo a repetir, si lo hacemos en forma tradicional a través de esta escritura en notaría, se deben realizar todas estas, solicitar e inscribir todos estos certificados, ¿bien? Cada vez que se realiza una modificación, en el caso del portal Empresa en un día, se hace todo en la misma página y todo es automático a través del mismo sistema. Registros de agua. Solicitudes comunes, certificado de los registros de hipotecas y gravámenes y provisiones del registro de agua. Es un certificado que incluye los gravámenes que afectan a un derecho de propiedad de agua, como hipotecas, servidumbres, usufructos, etc., y provisiones como embargos, impedimentos bancarios o del servio para vender, entre otros. Competencia del conservador del cual se pretende inscribir una propiedad. La actual legislación que regula el ámbito de competencias y atribuciones que tienen los conservadores de bienes raíces a lo largo de nuestro país
no prevé expresamente la situación de los bienes inmuebles que pertenecen a la jurisdicción de un determinado conservador de bienes raíces y que posteriormente, por la modificación de los límites relativos a la jurisdicción, pasan a formar parte de la competencia territorial de otro conservador de bienes raíces. De esta forma, personas que tienen propiedades correspondientes a la jurisdicción de un determinado conservador de bienes raíces tienen a su inscripción vigente en un conservador de bienes raíces correspondiente a otra jurisdicción. En este mismo sentido, ha ocurrido que muchos propietarios de inmuebles debidamente inscritos se han visto obligados a realizar una nueva inscripción en función de la modificación de los límites de jurisdicción de los conservadores de bienes raíces. Una de las situaciones descritas ocurrió precisamente en esta región, en la región de Valparaíso, donde el conservador de bienes de Valparaíso tiene jurisdicción respecto de las comunas de Valparaíso y Viña del Mar. Sin embargo, una vez que se creó el conservador de bienes raíces de Viña del Mar, la mayor parte de las propiedades correspondientes a dicha jurisdicción tenían su inscripción vigente en el conservador de bienes raíces de Valparaíso, motivo por el cual debieron reinscribir en el conservador de bienes raíces de Viña del Mar. Ejemplo, sobre una inscripción de una compraventa ante el conservador de bienes raíces. Este trámite demora dependiendo del tipo de compraventa de que se trate. Si es una operación con pago al contado sin alzamiento, tardará alrededor de 7 días hábiles bancarios. En cambio, si se trata de una compraventa con financiamiento bancario mediante un crédito hipotecario, el plazo será más largo, aproximadamente de 20 días hábiles bancarios, lo que significa un mes desde su ingreso. Esta larga demora se explica porque la escritura de compraventa debe transitar por varios departamentos del conservador. Cuando ingresa, se le asigna un número de carátula a la solicitud, el cual puede ser usado para consultar su estado durante todo el proceso, incluso por Internet. Después de asignarle un número, se debe anotar la operación en el repertorio para luego pasarla al departamento de estudio, donde los funcionarios comprueban que esté todo en regla, que no hay embargos, medidas precautorias o prohibiciones legales y que la escritura esté perfecta. Posteriormente, la escritura es enviada al departamento de inscripciones. En primer lugar, pasa por matricería de propiedad, donde se inscribe el dominio a nombre del comprador. Acto seguido, pasa por matricería hipotecas, donde se inscribe la hipoteca a nombre del banco financista. Y finalmente llega a matricería de prohibiciones, donde se realiza la inscripción de la prohibición en favor del banco. Pero no termina ahí. A continuación, la escritura se envía a otro departamento para cancelar la inscripción anterior a nombre del vendedor. Después, si la propiedad estaba en garantía por un crédito hipotecario del vendedor, la escritura debe pasar a otro funcionario para realizar el alzamiento de la hipoteca y prohibición anteriores. Luego, se deben confeccionar las copias de todas las inscripciones y emitir el correspondiente certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones. Seguidamente, se liquida la operación en términos monetarios y la escritura al fin queda lista para ser retirada por quien porta la carátula de ingreso. Eso, lo último que les acabo de comentar es el camino que debe recorrer una escritura desde que se ingresa hasta que está lista para su retiro con todas las inscripciones correspondientes que establece la ley. Respecto al anterior, en cuanto a este cambio de jurisdicción o modificaciones dentro de la jurisdicción de los conservadores de bienes raíces, efectivamente, cuando cambia la jurisdicción, por ejemplo, se crea un nuevo conservador de bienes raíces, las escrituras de las propiedades que quedan dentro del territorio jurisdiccional de ese nuevo conservador deben ser inscritas en ese nuevo conservador, porque la ley establece que las propiedades deben estar inscritas en el conservador de bienes raíces correspondiente al territorio jurisdiccional donde ésta se encuentra. Entonces, como estábamos viendo el caso del conservador de Valparaíso y el conservador de Viña del Mar, cuando se creó ese conservador, efectivamente todas las propiedades que quedaban dentro del territorio jurisdiccional del conservador de Viña del Mar debieron ser reinscritas en ese nuevo conservador. Y así, cada vez que surja un nuevo conservador de bienes raíces con un nuevo territorio jurisdiccional, todas las propiedades de ese territorio deben reinscribirse nuevamente. Esto, vuelvo a repetir, por una parte, porque así lo establece la ley, y por otra, para mantener la historia fidedigna de la propiedad. ¿Comentarios? Maricel. Profe, y esas reinscripciones en la nueva notaría, se puede decir así como Nuevo conservador.
Claro, eso tienen que hacerlo los propietarios. Así es. ¿Y cómo se les notifica a ellos? No, no se notifica. Por lo tanto, solamente se van a enterar cuando vayan a pedir algún tipo de certificado y les diga o les indiquen que deben reinscribir la propiedad en tal o cual conservador de bienes raíces. Ahí recién se van a enterar. Ya. Otra consulta, profe. Ujú, Por ejemplo, hablando de herencias ujú. de una propiedad, ¿en vida se puede dar? O sea, que un papá a un hijo le dé, ejemplo, una parcela, teniendo más hijos, ¿se puede dar? Sí, pero se tiene que hacer a través de escritura pública. Y claro, bajo notario, con Sí, documento y todo. sí, No es pero... necesario. ¿Cómo? No, siga nomás, yo lo escucho. Pero tiene que ser a través de una escritura de compraventa. Es la única forma. Ah, a eso iba No hay yo, más. a eso No hay iba yo. más. No hay otra Claro, forma. la compraventa ficticia. Así Sí, es. porque la ley no indica el heredar en vida. No, no, porque de hecho la palabra heredero trae consigo la muerte del causante. Ahí recién Claro, aparece el heredero. Antes no hay herencia. Es una mera expectativa solamente del derecho hereditario, pero no es heredero. ya. Y en el caso, ya, se hace esta famosa compra ficticia que yo creo que todos sabemos qué Ujú, es y de qué va. ujú, Como le dice la palabra, ficticia. ujú. ¿Qué pasa ya con el tiempo? Fallece el que generalmente fallece Causante. claro, el papá o la Ujú, mamá, ujú. y uno de los herederos decide reclamar esta famosa compra y venta que se sabe que es ficticia. Ujú. ¿Cuánto tiempo pasa para reclamarla? A ver, para reclamar respecto de una compraventa, la prescripción son 10 años. Esa es Ah, la ya. prescripción más No larga. es, Ahora, si se cumple con todos los requisitos que establece la ley, aun cuando un heredero trate de impugnar esa compraventa y estando dentro del plazo de los 10 años, va a ser bastante difícil. Porque si se ya, puede demostrar ese heredero tenía peculio, que también el padre o la madre que vendió eh, o era menor de 75 años o tenía 75 años, pero se presentó el certificado que requiere la ley para comprobar las facultades mentales, difícil es que pueda derribar esa escritura. ya. A ver, ¿cómo eso de los 75 años? Ahí no entendí. Esa no la sabía. Porque para las compraventas de propiedades, la ley exige que el vendedor, si tiene más de 75 años, debe emitir o debe acompañar un certificado médico Ah, ya, que indique que sus facultades mentales se encuentran en óptimas condiciones. Si ya, no tiene ya. ese certificado, no Antes se de puede eso no. vender. Y antes de esa Ah, edad, ya. no es necesario. Y por ejemplo, el heredero que quiere reclamar, él tiene que probar que la venta fue ficticia, que no Más, hubo un pago de por medio. más que eso, probar que no se cumple con los requisitos establecidos en la ley para la compraventa. Ya, Eso, porque probar que la compraventa es falsa, ¿cómo lo compruebo? claro. Simplemente probando que los requisitos no se cumplieron. Mm, ya, ya. Eso, Ok, gracias. listo. María, Hola, profe, quería hacer una consulta. cuénteme. Mire, lo que pasa es que mi papá tiene 73 años, Ujú, pero le heredó la parcela a mi hermano menor que tiene 19 años tenía entonces. ujú, Y estuvimos tres hermanos de acuerdo y los otros no. ujú. Eso Ya. ya, bueno, él estaba en su conocimiento, no hubo que llevar papel médico ni de psicólogo, nada, porque él estaba bien. Ujú. ¿Hay alguna facultad en eso? Al que él haya heredado su terreno al más chico o a un solo heredero. Pero se lo tenía que haber vendido.
Exacto, se hizo como una venta. Sí, una compraventa. Ahí habría que revisar. La única forma de impugnarlo sería que si tenía 19 años, habría que ver si a esa edad estaba trabajando o no. Sí, está trabajando en la empresa que tengo yo. Está, Sí, está trabajando. pero eso entonces ahora fue. Yo pensaba que era hace tiempo. No, 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 él tenía 18, 19 fue el año pasado y ahora Ya, tiene 20. ya, pero a los 19 años estaba trabajando. Sí, 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 estaba Entonces trabajando. no hay problema, ni un problema. Ah, ya, ya, profesor. Gracias. Ok, bueno, ya habría que revisar otras cosas, pero en principio ningún problema. Ya, vamos con el archivo o archivero judicial. El archivero judicial es un ministro de fe pública encargada de la custodia de los documentos expresados en el artículo 455 del COT y de dar a las partes interesadas los testimonios que de ellos pidieran. Es decir, los testimonios son las escrituras o los certificados. Según el artículo 455 del COT, le corresponden las siguientes funciones. Custodia de los documentos que se expresan enseguida. Los procesos operados que se vienen iniciado ante los jueces de letras que existen en la comuna o agrupación de comunas o ante la UNA, Corte de Apelaciones o ante la Corte Suprema, si el archivero no fuere del territorio jurisdiccional que en esos tribunales tiene su asiento. Los procesos afinados que se hubieran seguido dentro del territorio jurisdiccional respectivo ante jueces árbitros, los libros copiadores de sentencia de los tribunales expresados en la letra A y los protocolos de escrituras públicas otorgadas en el territorio jurisdiccional respectivo. Guardar con el conveniente arreglo los procesos, libros de sentencias, protocolos y demás documentos de su oficina, sujetándose a las órdenes e instrucciones que la Corte o juzgado respectivo les diere sobre el particular. Facilitar a cualquier persona que lo solicite el examen de los procesos, libros o protocolos de su archivo. Dar a las partes interesadas, con arreglo a la ley, los testimonios que pidieran de los documentos que existieran en sus archivos, formar dentro del término que el presidente de la República señale en cada caso los índices de los procesos y escrituras con que se instala la oficina en los meses de marzo y abril, después de instalada los correspondientes del último año. Estos índices serán formados con arreglo a las instrucciones que den las respectivas cortes de apelaciones. Por lo tanto, y tal como lo habíamos visto la clase pasada, donde estuvimos conversando sobre los archiveros, estos custodian, guardan varios tipos de documentos, toda la documentación que es enviada de las notarías, de los tribunales, ¿bien? De los procesos que ya están terminados, que esos que se han decretado archivo, ¿bien? Después de estar un cierto tiempo en el prearchivo del tribunal, pasa al archivo del tribunal y una vez al año todos los procesos que están archivados, que tienen más de un año en el archivo del tribunal, se envían entonces al archivero judicial para que éste los resguarde. Ahora, de las copias de escrituras, por ejemplo, que envían las notarías al archivo judicial, ¿bien? Los archiveros deben entregar este tipo de copias a las personas que los soliciten, además de otros tipos también de certificados y documentos que la propia ley señala que el archivero tendrá que otorgar a quien lo solicite. Maricel. Estoy preguntando hoy día, profe. Profe, ¿y los documentos en el archivero, cuánto tiempo duran Per o son secula eternos? seculorum, per secula seculorum. Mm, ya, ya. ¿Y Ese ahí es están de el lugar manera de descanso. físico? Están físicas, pero hoy día también se han digitalizado o se están digitalizando siempre. Por lo tanto, tenemos Claro. un archivo físico y uno digital. Y por Bien, ejemplo, cada comuna o cada ciudad tiene uno o existe uno solo. sí, no. Cada asiento de corte tiene un archivo. Asiento de corte. Sí. Ah. ¿Ya? Además que la propia ley también señala cuántos tipos de, o sea, cuántos archivos o archiveros van a existir. ¿Ya? Entonces, donde existe un conservador, por lo general va a existir un archivo judicial. Ah, ya, ya.
Por lo tanto, va a ser en la Ese, comuna o profe. agrupación de comunas, ¿cierto? Que tenga asiento jurisdiccional el conservador de bienes raíces. Claro, acá en Villarrica hay un conservador de bienes raíces. Ujú. Entonces debiese haber un archivero acá. Así es, efectivamente. Ah, ya. Profe, Gracias. Tiare. el archivero no depende necesariamente del conservador. Me explico, me explico. Ujú, ujú. Por ejemplo, si tenemos una escritura que corresponde a la ciudad de los Andes, pero se firmó en una notaría en Viña, por ejemplo, me corresponde ir a buscarla al archivero. A mí me mandaron al archivero de Viña. Así es. No estaba en los Andes por el conservador de los Andes. No, porque la escritura de compraventa de la propiedad se firmó en Viña. Por lo tanto, la notaría que está en Viña tiene la obligación de enviarlo al archivo judicial de Viña. O sea, están linkeados directamente con la notaría, no con el conservador. No específicamente por el conservador, pero por eso digo, donde hay un conservador, por regla general, va a haber un archivo, un archivero, ¿ya? Y ese archivero Ya. tiene que recibir las escrituras de las notarías del lugar, del sector, ¿ya? Ok, gracias, profe. Ok. Que pasa lo mismo con los tribunales del territorio jurisdiccional donde esté el archivo judicial. También va a recibir los procesos que estén archivados de esos tribunales. Bien, las funciones primordiales del archivero judicial es la custodia de registros electorales, mantenerlos al día, efectuando todas aquellas anotaciones que incidan en cancelaciones de inscripciones por fallecimiento, por cambio de domicilio, por sentencia judicial, dar a las partes interesadas con arreglo a la ley los testimonios que puedan o que pidieron de los documentos que existen en sus archivos. Por lo tanto, también en el archivo judicial se van a custodiar todos los registros electorales que correspondan al territorio jurisdiccional de ese archivo. ¿Bien? Comentarios, dudas, preguntas, consultas. Ya. Bien. Y tengo también todos anotados ya para la lista. Y vuelvo a dar la palabra. Comentarios, consultas. Maricel. Profe, los archiveros, ¿qué profesión tienen? ¿Son abogados? em, como son ministros de fe, evidentemente deben tener un título profesional y por regla general también, por regla general, no digo que siempre, son abogados, ¿bien? Ah, Eh, por eso les comentaba que donde existe, por ejemplo, la notaría, el archivo y el conservador, todo junto, es el mismo notario el que tiene todos esos cargos y el notario, evidentemente, es abogado, ¿bien? ah, ya, ya. Esa es la regla general. Sí, acá en Villarrica hay todo, tenemos notaría, tenemos conservador, entonces por lo tanto debe estar el archivero. ¿A dónde estará? No sé. Bueno, como les decía, Ve- eso también lo determina la ley y el territorio jurisdiccional. Porque puede Ya, ser de profe. una comuna o agrupación de comunas. Entonces, si es agrupación de comuna, hay que ver en qué comuna va a estar el archivero. Bien, ¿alguien más? Profe, Leandro. quisiera preguntarle a los conservadores, ¿no?
que noto que trabajan hasta una edad muy mayor Ujú. y es de las pocas profesiones, al igual que los jueces, que trabajan hasta esa edad, porque Sí, noto que hasta el día que se mueren prácticamente van. Es así. sí, efectivamente. Bueno, los jueces duran en sus cargos hasta los 75 años. ¿Ya? El conservador va más o menos por esa misma edad. ¿Ya? Así está en la ley, así está señalado. Así que poco se puede hacer ahí, poco se puede reclamar respecto a eso. Porque vuelvo a repetir, así está señalado en la propia ley. Genial. ¿Alguien más? Sí, profe, yo. Maricel. No, Tiare. Ah, perdón, Tiare. ¿Nos podría explicar un poquito más a fondo el tema de los usufructos? ¿Cómo funciona y si es que tiene que estar realmente incorporado en una escritura o no? No es necesario que esté incorporado en una escritura porque el usufructo es un derecho que se tiene para usar y gozar de una, en general, es de un bien raíz. Y eso entonces, cuando se determina o se establece en favor de una persona respecto de la compraventa, por ejemplo, de una propiedad, debe ir incluida, ¿ya? Porque en realidad el usufructo va a ser para una persona en específico, que no es el dueño de la propiedad, o no es en definitiva la persona a nombre de quien está la propiedad, porque el usufructo es una carga que se establece sobre un bien raíz o sobre varios bienes raíces, eso va a depender de. ¿Ya? Por lo tanto, en definitiva, el usufructo es una carga que se aplica a un bien raíz en favor de una persona distinta del dueño de ese bien raíz. Y eso es para usar y gozar por un determinado tiempo o por toda la vida también de la persona en la cual se ha declarado o se ha determinado ese usufructo. ¿Ya? O sea, es como una venta sin escritura, No, no es dependiendo el una, no tiempo. es, no es una venta. El usufructo no es una venta, sino que es una carga sobre un bien raíz en favor de una persona distinta del dueño. Da lo mismo si es con fines monetarios o no. Es que el usufructo es para usar y gozar la cosa. No es Mm, no es un tema eh, lucrativo. Por mm, ejemplo, cuando un padre le vende una propiedad o le vende la propiedad a un hijo, por ejemplo, ¿ya? Y el padre vive, o la madre, vive ahí en esa propiedad y no tiene otra propiedad donde irse, ¿bien? Entonces ahí en la misma escritura de compraventa se establece un usufructo vitalicio, en el cual entonces este padre o madre que está vendiendo la propiedad va a poder vivir ahí, en esa propiedad, hasta que fallezca. Y ahí tenemos el usufructo vitalicio, ¿ya? Un tipo. Bien, entonces aquí esta persona, este padre o madre, va a poder usar y gozar de la cosa, vivir ahí, ciertos, estar ahí, ¿ya? Hasta que se muera. ya, pero en ese caso se tuvo que incorporar en la escritura para que se respete el usufructo. Exactamente, ahí en esos casos se tiene que incorporar. Debe estar señalado expresamente. Siempre tiene que existir la escritura. Por ejemplo, a ver, supongamos que el dueño de un predio fallece y no se hace la posesión efectiva aún, ¿ya? ¿Ya? Y uno de sus hijos quiere arrendar el predio. Necesita o hacer usufructos de eso, o dejárselo a un tercero. ¿Se puede hacer? Si él quiere grabar, solamente podría grabar su derecho hereditario o el porcentaje que le corresponde a él dentro de la herencia, nada más. ¿Ya? Si quiere arrendar, podría arrendar solamente en la proporción de su derecho hereditario. Ahora, si están todos los demás herederos de acuerdo con eso, no hay ningún problema, pero si no, solamente podría hacerlo solamente en el porcentaje que le corresponde en la parte hereditaria, ¿ya? Pero para eso,
evidentemente para poder disponer de los bienes raíces, primero se debe realizar la posesión efectiva, si no, es imposible, no puede hacer nada. Incluido si es un usufructo, entonces. Sí, efectivamente. Ya. Ya, profe, gracias. Ok. Maricel. Profe, bueno, yo entiendo como usufructo, lo mismo que dice usted. A ver, Ujú, un ejemplo. Hace años atrás, yo vivía en Curacaví y cuidaba a una señora abuelita. Esa señora abuelita tenía muchos hijos y antes que falleciera su esposo, que estaba viejito, él le hizo la compra-venta, ficticia obviamente, a una hija, que era una casa antigua, de estas, bien bonita, ¿ya? Y claro, pues ahí en la compra-venta, porque en la compra-venta tiene que existir el usufructo, ¿cierto? debe quedar No la señalado, sí. escritura, No, en la escritura claro, de no la compraventa. escritura. En la escritura de Ah, compraventa. ya, sí. Y ahí aparecía, o sea, ella podía vivir en la casa, porque después se murió el papá, ya hasta ahí llegó él, y quedó la mamá, la abuelita. Y ella vivió hasta ahí, hasta que se murió. Y Ujú, una vez que ella falleció, la dueña, la propietaria, la que estaba a nombre de la casa, que era una de las hijas, ujú, vendió. sí, efectivamente. ¿Así es? Sí, ese Sí, sí. usufructo es una carga que impide, evidentemente, que el nuevo dueño pueda vender la propiedad, porque como es una Claro, carga, entonces esa carga es difícil de levantar. ya. Y por ejemplo, si la propiedad tiene un usufructo vitalicio Ujú, y la propietaria actual quiere vender, ¿tiene que venderlo con el usufructo? que no va a poder venderlo. Ah, ya, Porque como no es puede una vender. carga, no, es una carga, por lo tanto, claro, si lo vende, esa transferencia va a ir con el usufructo. Entonces, ¿quién va a comprar una Ah, propiedad ya, con un eso. usufructo, donde yo no voy a poder hacer nada respecto de esa propiedad? Claro, pero por ejemplo, si, a ver, pensando en la hija de esta abuelita, ella Ujú, después le ven, ya la mami, le decíamos, todavía no fallecía. ujú, Esto ya es un ejemplo. Y la dueña, que es la hija, le vende, se la quiere dar a un hijo de ella, ujú. ¿ya? Y hace como lo mismo, la compra-venta ficticia, y ahí tiene que ir el usufructo, que ya existe. Siempre y cuando el nuevo comprador lo acepte. Si no lo acepta, tampoco Claro, va a pues. poder vender. Ah, no, pues si el nuevo no le acepta, no le va a comprar. Así es, Ah, ya, efectivamente. ya, ya, claro. Eso era. Ok. Leandro, Profesor, para una sucesión de una casa entre hermanos, ¿sí? sí. Si supóngale uno no está de acuerdo y los otros dos sí. En ese caso, ¿cuánto tiempo hay para hacer la sucesión? ¿O no tiene límite eso? Yo puedo estar 30 años, pueden estar entre hermanos y no se divide y no pasa nada, ¿o hay un tiempo en donde sí hay que tomar la decisión? Lo que pasa es que hay que diferenciar. La posesión efectiva se debe realizar independiente de quién esté de acuerdo o no, porque eh, si no se realiza la posesión efectiva, siempre, de acuerdo a la ley, el último heredero es el Estado. Por lo tanto, el Estado puede iniciar un proceso de posesión efectiva y quedarse con esa propiedad. ¿Ya? Por eso es importante que se realice la posesión efectiva, que es en definitiva la que declara quién es heredero, porque fallece una persona, pero mientras no se realiza la posesión efectiva, no existen herederos. Y en ese caso, entonces, se llama herencia vacante o yacente. El Estado puede realizar ese proceso para que la ley lo señale como heredero y ahí él pueda disponer. ¿Ya? Luego vendría lo que es la partición de la herencia, pero ese es otro tema. ¿Ya? Y ahí entonces es que, claro, si uno no está de acuerdo, podemos llegar incluso hasta lo que conversábamos delante con, me parece que era, no recuerdo si era Lorna, no recuerdo, podemos llegar al juicio de partición, pero lo que es la posesión efectiva siempre se debe realizar para determinar quiénes son herederos en definitiva de la persona que falleció. En ese caso me imagino que notifican a la persona y le dan
con anticipación el aviso, ¿no? El Estado no avisa. Ah, ok. Por eso hay Eh, que realizar la posesión efectiva, porque el Estado no avisa. profe, disculpe Profe, la pregunta, pero una última pregunta quería hacerle. Ujú. ¿Dos personas pueden comprar un terreno? Sí, siempre. Sí, Sí. Y entre las dos personas se formaría una comunidad ok. sobre esa parte o sobre ese terreno. Ok, gracias, profesor. Ok. Tiare, ¿cuánto tiempo, profe, gracias, se demora el Estado cuando, desde que toma la posesión efectiva? O sea, desde que no, bueno, desde que fallece la persona hasta que el Estado se puede hacer como cargo la, del tema. la ley señala que para realizar la posesión efectiva se debería iniciar el trámite eh, antes de los 15 días de fallecida la persona. Luego de eso, ya entonces el Estado podría solicitar la posesión efectiva. Si los herederos directos no lo solicitan. Así es. Ahora, el Estado Ya, nunca lo va a hacer, ¿ah? No, o sea, se demora en solicitar la posesión efectiva, ¿ya? Y por lo general es por el aviso de alguna persona, ¿ya? Porque también nosotros podemos avisar a Bienes Nacionales, que es un organismo del Estado, que hay un predio que está vacío, que no se ve gente, que al parecer está ahí desocupado y botado en el fondo. ¿Bien? Entonces, lo que uno hace es avisar, bienes, eh, perdón, bienes, oh, se me olvidó el nombre del servicio que le estaba comentando. Bienes nacionales, bien, ya. realiza la investigación y solicita entonces la posesión efectiva. ¿Ya? Recién En ahí, cualquier no es fecha. en cualquier fecha, a partir de los 15 días. Por eso digo, Ah, no es instantáneo, no es inmediato, pero sí puede llegar a suceder. ya, ok. Y el juicio de partición se hace cuando uno intenta vender o el juicio de partición se puede hacer antes? Por ejemplo, si hay cuatro hermanos y uno no quiere vender, podemos enjuiciarlo al tiro. O Y necesariamente cuando tenemos la venta como lista. no, no es necesario, sino que simplemente cuando queremos liquidar la sociedad, ¿ya? Ya. Al querer liquidar la sociedad, es decir, queremos vender la propiedad, ¿cierto? ¿Mm? Por generar una propiedad, y habemos dos de acuerdo y uno no, bueno, entonces ahí inmediatamente podemos iniciar el juicio de partición. Si es que no se ponen de ¿Cuánto acuerdo, demora? 6 meses, un año más o menos, Y siempre ganan a favor de la mayoría. por lo general sí, Mm. Y los honorarios se pagan una vez que se cancele la propiedad, ¿verdad? así es, Ya, efectivamente. gracias, profe. Ahora, eso también es parte del acuerdo que se tenga con el juez partidor, ¿ya? Porque hay jueces partidarios que dicen, no, a mí me tienen que pagar mensualmente y otro una vez que se venda la propiedad. Eso va a depender de cada juez partidor. ¿Y es mucho? ¿Usted sabe más o menos cuántos son los honorarios? No sé, el 2%, el 5, el 10, aprox, o no sé, millones. Por lo general, en una partición, dependiendo de la cantidad de la masa hereditaria, en algunos casos llega a ser hasta la mitad de la herencia. Por eso que, Wow, por eso que siempre es recomendable, y en los casos que me ha tocado a mí, yo siempre recomiendo que lo mejor es que se pongan de acuerdo, porque si no se pierde wow. hasta la mitad. Pero va a depender del monto, ya va a depender de cuánto es la masa hereditaria. Eso es del juez partidor y del secretario. Son Así honorarios para es. los dos. Juez Ya, partidor, ok. secretario, ¿cierto? Y lo que es el proceso del remate de la propiedad. Todo eso a veces llega a ser hasta la mitad. O sea, necesitamos un juez partidor, el secretario y además un abogado. Exactamente. Ya, gracias, profe. Ok. Así es, Julia, cuando no están de acuerdo. Sofía, entre más masa hereditaria es más caro. No, no, por eso le digo, depende de la masa hereditaria. Si tienen poca masa hereditaria puede llegar a ser hasta la mitad, pero si es bastante masa hereditaria, no es tanto, es un porcentaje.
¿ya? Pero vuelvo a repetir, siempre puede llegar a ser hasta la mitad de la masa hereditaria. Bien, son las 9, así que llegamos hasta acá por hoy día y nos juntamos nuevamente el miércoles. Y el miércoles al final se abre la prueba. ¿Bien? Voy a detener la grabación.